París, octubre de 1968. El teléfono sonó justo a la medianoche. A esa hora solo llaman con malas noticias. María Callas, la más grande diva de la ópera del siglo XX, extendió la mano hacia el auricular. Al otro lado de la línea, una voz masculina desconocida. Ari se casa con otra. Solo 3 palabras, pero bastaron para derrumbar un mundo entero. Callas colgó lentamente, sin decir nada. Solo al amanecer, al ver los titulares en los periódicos, comprendió que no había sido una pesadilla. Onassis realmente se casaba con Jacqueline Kennedy. El grito que desgarró el silencio de su apartamento parisino fue como un aria de desesperación. Con dedos temblorosos, marcaba una y otra vez su número. Nadie contestaba. Él siempre la hacía sufrir, decían los conocidos de Onassis, y ella siempre lo perdonaba. Pero aquel día de octubre de 1968, María ya no pudo perdonar, que convirtió a la mayor cantante de ópera en una sombra de sí misma. ¿Cómo comenzó el romance que marcaría su destino? ¿Y por qué una mujer que conquistó a millones con su voz no pudo resistirse a un solo hombre? «Te perdono», le decía su esposo Giovanni Battista Meneghini, generalmente colérico, retorciéndose las manos. «Eres joven, es natural que te ilusiones». Pero ella lo miraba con una expresión vacía, como si mirara a través de él, y sonreía con una extraña sonrisa ausente. Meneghini no lo comprendía. Él, que siempre había creído tenerla bajo su control absoluto, había perdido todo contacto con la realidad. Ella no necesitaba su perdón. Ella se iba. ¿Y qué ocurría en casa del hombre por el que ella lo había dejado todo? En una mansión lujosa a muchas millas del apartamento de Meneghini se desarrollaba otro drama. La esposa de Aristóteles Onassis, Tina, gritaba desesperadamente en griego. Llenaba la casa de insultos y juraba hacerse algo irreparable. Ari, sombrío y con el rostro imperturbable, ordenó al mayordomo preparar sus maletas. «Vivimos separados desde hace tiempo», recordó con la frialdad lógica de un empresario. ¿De verdad creías que estaba solo? Pero, ¿cómo se cruzaron los caminos de la diva de la ópera y el magnate griego? El momento que cambió 4 destinos ocurrió a bordo del legendario yate. El crucero en el Cristina, el majestuoso yate de Onassis, fue el punto de inflexión para 4 personas. María Callas y su esposo, Tina Onassis y Ari. Bajo el sol del Mediterráneo, con el mar azul de fondo, se representaba un drama que pasaría a la historia. La primera vez que María conoció a Onassis fue en septiembre de 1957, en un fastuoso baile en Venecia. El multimillonario no causó en ella gran impresión. Bajo, robusto, con rasgos toscos. ¿Qué podía atraer a una mujer acostumbrada a la adoración? Durante el año y medio siguiente, Callas se cruzó ocasionalmente con su nombre en la prensa del corazón, que si era amigo del príncipe de Mónaco, que si se codeaba con la aristocracia británica, pero su mundo y el de él seguían caminos paralelos, hasta que algo cambió. Un día, después de una de sus triunfales presentaciones, María encontró una enorme cesta de rosas blancas. Acompañándola, un elegante estuche con una pulsera y una carta. Con palabras refinadas, Aristóteles Onassis le ofrecía su obsequio. «Es un presente para la reina de la ópera», escribía con una cortesía que ocultaba una voluntad férrea. Aunque difícilmente esté a su altura, ¿lo movía una admiración sincera o era todo parte de un plan calculado? Tanto el marido de María como Onassis compartían un rasgo. Se apasionaban fácilmente. Pero Giovanni solía ser sombrío e irritable, mientras que Ari lanzaba bromas y halagos. Qué encantador podía ser cuando se lo proponía. «Sé que no gusto a las mujeres», le dijo Ari a María en la cubierta del Cristina, con falsa modestia. Ella estalló en carcajadas. «¿Cómo que no gustaba?
si él era puro carisma. En ese momento, ella aún no sabía que era solo una pieza más en su colección de trofeos. Cuando el yate atracó, todo fue evidente. Vendrían 2 divorcios. La esposa de Onassis exigía una división de bienes y gritaba traición. Meneghini, furioso, pisoteaba un cartel con el retrato de María, como si eso pudiera calmar su dolor. ¡Qué mezquindad!, comentó Callas con frialdad, como si no hubiese jurado amor eterno días antes. ¿Pero qué le esperaba en su nueva vida? ¿Pasión o una jaula de oro? Ari pasaba a recogerla en autos de lujo y apenas ella subía, le ofrecía otro estuche, un collar de perlas que valía una fortuna. Desde entonces, no dejó de hacerle regalos ni de permitirle gastar cuanto quisiera. María Callas, estrella de la ópera, no sabía que para Onassis todo eso era poca cosa. Nunca escatimaba en gastos si eso le servía para conquistar a una mujer. Las coleccionaba como quien colecciona arte. Le atraían las celebridades. Le fascinaban. Le halagaba que Churchill navegara en su yate, que Grace Kelly se casara con el príncipe Rainiero en parte gracias a sus consejos. Ari estaba en la cima del mundo y necesitaba una mujer que estuviera a la altura. No solo bella, legendaria. Para él una esposa era una adquisición útil. Había llevado al altar a la hija de un rival empresarial, pero ahora quería a alguien que deslumbrara. Y María lo hacía. Alta, elegante, resplandeciente con sus joyas, despertaba devoción. No solo era bella, también poseía un talento inigualable. Pero ese talento comenzó a apagarse. Cada vez mostraba menos su voz divina. Para seguir a Ari por el mundo, como un moderno Ulises, empezó a rechazar actuaciones. Ya se decía que era una diva difícil, y esto no ayudaba. A Onassis no le gustaba mucho la ópera. Se aburría, bostezaba, no comprendía sus matices. En una ocasión incluso se durmió en plena función, en primera fila, mientras María brillaba sobre el escenario. Ella lo vio. Y en su corazón resonó una nota de traición. Le entregaba todo, pero ¿era él capaz de valorarlo? Se convirtió en una conquista demasiado fácil, y lo fácil pierde valor. No es de extrañar que Ari comenzara a tratarla con rudeza. «¿Estás engordando otra vez?», le soltó una mañana con la crueldad de quien no mide sus palabras. María pasó 2 horas mirándose al espejo, escudriñando cada curva. Luego rompió en llanto. Ari le suplicó perdón y le prometió un anillo de compromiso. Ese anillo se volvió su zanahoria colgante. Bastaba con que él insinuara que se casarían, y ella lo perdonaba todo. Onassis le hacía daño. Olvidaba llamarla, no cumplía sus promesas, la insultaba o incluso le lanzaba objetos. Ella lo perdonaba. Pero esas montañas rusas emocionales destrozaban su voz. Nadie sabía entonces cuán grave era la situación. Solo mucho después se supo que María sufría una enfermedad seria en las cuerdas vocales. Ni ella ni Meneghini reaccionaron a tiempo, y los nervios solo empeoraban todo. Durante una presentación volvió a forzar su voz y ocurrió lo impensable. Fue abucheada, la más grande diva. Abucheada. Cada fracaso en escena era una tragedia personal. Cada reproche de Onassis, un puñal en el alma. Él tenía hijos, no quería más. Cuando María le dijo que estaba embarazada, insistió en que se deshiciera de él. Cada vez la valoraba menos. Le gritaba: «No eres nadie. Mírate en lo que te has convertido». Se convertía en una mujer triste y no amada. Tan prescindible que Ari se relacionaba con otras sin ocultarlo. Sedujo a Lee Radziwill, la hermana de Jacqueline Kennedy, y a través de ella llegó a la mismísima viuda del presidente. Jacqueline se convirtió en su nuevo objetivo, su trofeo más codiciado. Y entonces sonó esa llamada de medianoche. Hay 2 versiones sobre cómo María se enteró. Una dice que recibió la llamada, otra que lo leyó en el periódico.
En cualquier caso, la noticia la devastó. Años de promesas, años de espera, y a Jacqueline sí le pidió matrimonio. Y se casó con ella a lo grande, con la pompa que nunca prometió a María. Más tarde fue a verla. Le rogó perdón. Se arrodilló ante ella. Juró que había cometido un error fatal, que Jacqueline no significaba nada, que fue un matrimonio por interés. María, en su confusión, lo maldijo con palabras griegas terribles que recordaba de su infancia. Pero pudo realmente sacarlo de su corazón. Lo perdonó y volvió a aceptarlo. En sus últimos años, Aristóteles Onassis huía del brillo artificial de Jacqueline para refugiarse en los brazos seguros de María. Ella lo veía apagarse, consumido por la enfermedad. No estaba con él su esposa legítima, sino la otra, la que lo amó de verdad. Tal vez nadie amó a Onassis como lo hizo María Callas. Jacqueline, desde Nueva York, se enteró de todo y de inmediato encargó una colección de vestidos negros. María simplemente se encerró en su apartamento de París. Amaba a Ari, y él le había causado tanto dolor. Ya no necesitaba a nadie más, y ya no había nadie más. En París, sola, rodeada solo de recuerdos de gloria y pasión, María vivía en reclusión. Murió a los 53 años, en 1977. Fue cremada y, según su deseo, sus cenizas fueron esparcidas en el mar Egeo, ese mismo mar donde alguna vez navegó el Cristina. Nos dejó las grabaciones de sus actuaciones, y aún hoy muchos escuchan su voz magnífica, una voz que expresaba todas las pasiones humanas. No dejó hijos, no hubo herederos de su talento o su éxito. Mujeres como María nacen una vez por siglo, una mujer que sacrificó su don divino por amor humano. Solo nos queda rendirnos ante la fuerza de ese sentimiento que le trajo tanto sufrimiento y que al mismo tiempo dio a su voz esa profundidad trágica que la hace insuperable hasta hoy.